Generación de Fe presenta Revolución Hoy. Entonces, hola, yo soy Bastián Letelier, esto es Revolución Hoy. Seguimos hablando de libres de la culpa, una fe radical que te obliga a ser libre de la culpa, que es radical porque va completamente en contra de la línea. Y esto es Revolución Hoy, revolucionando tu vida para que tú revoluciones tu mundo. ¿Con qué? Con el Evangelio, con el poder del Evangelio, con el poder de la verdad, de la palabra de Dios, libre de opinión de hombres, libre de juicios, libre de todas esas cosas, sino que lo más claro posible y directo desde la palabra de Dios hacia tus oídos. El día de hoy, hemos estado hablando toda esta semana, pero el día de hoy estamos viendo la parte 5 de Libres de la Culpa. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque hay contenido también en YouTube, en Facebook, en Spotify también estamos para que vayas a buscar para atrás y digas, aquí está todo el resto de la enseñanza. Entonces, hemos estado hablando de muchas cosas con respecto a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y vamos a hacer un rápido repaso por lo que hablamos en la semana para que no te pierdas nada. ¿Por qué? Porque no queremos que te pierdas absolutamente nada. Todo lo que está aquí es bueno, es vida, es sano para ti. Entonces, es mejor que tengas todo completo a que te saltes algunas partes. Veamos. Romanos 3:22. Partamos del 21. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea. Es decir, no hay acepción de personas, no hay tratos especiales, todos somos 100% salvos por creer en Él, no por nuestras obras, no por lo que podamos alcanzar a hacer en nuestra vida, sino porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Esa es la condición, esa es lo que está establecido en la Biblia. No hay que ponerle nada más, no hay que querer juntarle, ni restarle, ni por aquí, ni por allá. Es que tengo que juntarle un poquito de miedo, tengo que echarle una pizca de condenación, una pizca de miedo para mantener control. Nada. Es muy claro, dice, nos hace justos a sus ojos, es decir, salvos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. También conversábamos de que el mundo cree que cuando nosotros decimos creer, nos referimos al yo creo que esto podría ser así. Yo creo que esto podría ser así. Pero para nosotros, el creer va 100% conectado con lo que es la fe. Y la fe es, estoy 100% seguro de que esto es así. Es una firme convicción, persuasión. Estoy fuertemente persuadido de que esto es así. Y me encanta el ejemplo de esa típica conversación de familia en la mesa, cuando estamos con el tío que siempre saca esos temas conflictivos. Y uno lo trata de convencer de que está equivocado y no hay caso. No hay nada que tú puedas decirle a ese hombre que lo vaya a hacer cambiar de opinión. Es porfiado como él solo. Como dicen por ahí, y dale con que las gallinas vuelan. ¿Vuelan o no? Dale con que los chanchos vuelan. Pongámoslo así mejor, porque capaz que me salgan con que las gallinas vuelan. Yo sé que no vuelan, yo sé que aletean y como que planean. Y saltan alto, pero no. Capaz que me salgan con cualquier cosa. Entonces, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo establecíamos así? Porque nos establece una cancha y nos dice aquí está parejo. No es injusto, no es algo establecido a medias, está completamente parejo. Nadie daba el ancho, nadie podía alcanzarlo, nadie de ninguna manera podía hacerlo. Por lo tanto, vino Él y lo hizo, no alguien más. Por eso es tan importante que lo entendamos. Vamos rápidamente entonces a Efesios 2, 7, 8, 9 y 10. 8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho.
Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Amén. Es fácil que entendamos esto cuando sacamos, ¿no es cierto?, esa mentalidad de que yo tengo que ganármelo todo. Aquí es un regalo. Y es chocante muchas veces porque entonces, ¿para qué vivo una vida buena? No, sí, está bien. Porque una buena vida, una vida santa, una vida piadosa, es resultado de lo que has creído, no al revés. No es para creer que vives una vida santa, es que puedes vivir una vida santa, una vida piadosa a causa de lo que has creído. Entonces, avancemos. ¿Por qué? Porque quiero contarte la historia de una mujer. No sé si tú la conoces. Lo tengo aquí guardado. Esto está en Juan 4. Capaz que usted ya se la sabe y me va a decir, Bastián, yo me sé esa historia. Repasémosla, entendámosla porque es buena, es linda y vemos aquí algo que pasa con la palabra de Dios. Entonces sigamos avanzando. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, recordemos que esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra la humanidad de Cristo. Recordemos que Él se hizo hombre y se cansaba por largas caminatas. Eso es importante, es un factor que también tenemos que considerar. Incluso cuando estamos cansados de caminar, Él también pasó por eso. Entonces, poco después, dice, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. La hora es importante, por lo que vamos a ver ahora. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en este momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces ella le dijo a Jesús, usted es judío y yo una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella. Este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer algo mejor? O sea, ya está estableciendo aquí algo. Esta historia no es por nada. No está aquí para mostrar Jesús conversó con la mujer de Samaria. No. Con la sicaria, ¿no es cierto? Yo digo que es la sicaria porque es de Sicar. Una mujer de Sicar. ¿Cómo se llama alguien que viene de Sicar? Un sicario. No se ría, no se ría. Yo sé que soy fome, pero no podía saltar la oportunidad de hacer esa broma. Entonces, Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban agua que yo doy, no tendrán sed jamás. ¿Sed de qué? De justificación. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Jesús le está explicando plenamente que el sacrificio era constante una y otra vez para sentir la satisfacción de esa sed que tenían. Una y otra vez era, una y otra vez, como lo leímos en Hebreos y lo vamos a volver a leer. Una y otra vez tenían que ir a hacer el sacrificio. Una y otra vez tenían que ir a sacar agua a este pozo. Pero Jesús hizo sacrificio una vez y para siempre, como también dice en Hebreos 10, una vez y para siempre, y hace el símil y la separación entre los sacerdotes de antes y Cristo hoy en día. Es decir, se separa completamente y nos deja algo claro, que lo que Él hizo es una vez y para siempre. Y ya lo venía anunciando desde acá, porque les dice, todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Espera, que a mí se me está apagando aquí. Eco. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Gloria a Dios por eso. Por favor, dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y recordemos que ella no tenía a su esposo.
¿no es cierto? Le dijo, es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Y aquí mucha gente viene y dice, claro, esta mujer tuvo 5 esposos y ni siquiera está casada. Pero yo veo que a Jesús bien poco le importó. Porque Jesús no estaba ahí para juzgarla por su pecado, sino para salvarla de él. Esa es la diferencia, que cuando tú vas y juzgas a alguien por el pecado, te conviertes en el acusador. Y el acusador no trae salvación. Señor, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único tiempo o lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim? Jesús le respondió, créeme que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia esa hora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí viene la mujer y tira una bomba, ¿no es cierto? Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¡Wow! Le reveló una tremenda verdad. Tremenda verdad. Justo en ese momento, los judíos, los discípulos volvieron y se sorprendieron. ¿Qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo, fue corriendo a la aldea y les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Ahora, quiero que hagamos una pausa aquí y entendamos una cosa. ¿Por qué es importante esta historia con el tema que estamos hablando, que es libres de la culpa? ¿Qué tiene que ver esta mujer samaritana, ¿no es cierto? Esta sicaria, ¿qué tiene que ver esta mujer con libres de la culpa? ¿Por qué te hablo de esto? Porque quiero que entiendas lo que pasa cuando eres libre. No solamente, escúchame, no solamente lo que pasa cuando te recibes a Cristo, sino que cuando entiendes que eres libre de la culpa, que eres libre del juicio, el pecado que te ataba no te ata más. Es completamente rota esa cadena que te tenía amarrado y te suelta para buenas obras que están preparadas de antemano para ti. ¿Qué pasó con esta mujer? Veamos su contexto histórico. Esta mujer tenía un pinche, ¿no es cierto? Estaba viviendo con alguien que no era su esposo. Había tenido 5 esposos ya. Recordemos que en esta época el tener, ¿no es cierto?, esto era muy mal visto. Muy mal visto, era juzgado. Para los fariseos era algo apiedrable, ¿no es cierto? Esta mujer era considerada, ¿no es cierto?, una mujer sucia, una mujer prácticamente inmunda. ¿Por qué? Porque había tenido muchos esposos. Y de hecho, en ese tiempo las mujeres iban a buscar el agua a ese pozo, con los cántaros, en el fresco de la mañana. ¿Por qué? Porque iba una caminata a un cerro a buscar un pozo, hacía calor. Y esta mujer, en su vergüenza y su culpa, iba a la hora que nadie la podía encontrar. Iba a la hora que nadie podía verla. Esta mujer lo que hacía era ir cuando nadie podía encontrarla. Cuando ella decía, así no me topo con nadie, a esa hora fue, y a esa hora, donde ella creía que nadie la podía encontrar, estaba Cristo ahí para ella. En su vergüenza, en su condenación, en su pecado. Ahí estaba Cristo esperando por ella. ¿Para qué? Para hacerla libre. Pero no solamente eso. Una vez ella entendió que él era el Mesías, mostró lo que pasa cuando ya no importa más el pecado. Cuando ya soy libre de mi conciencia de pecado, ¿qué ocurre? Cuando soy completamente libre de una vez y para siempre de estas cosas que me atrapan, que me condenan, ¿qué es lo que pasa? La mujer corrió por toda la aldea anunciando,
¿será este el Mesías? Este es el Cristo. Vengan a ver a este hombre, vengan a verlo. Y muchos creyeron en él. O sea, ¿cuál fue el resultado de que esta mujer, que era condenada y juzgada, decidiera que ya no importa más nada porque llegó Cristo? Que muchos fueron salvos en la aldea donde ella vivía. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Cuánto más puedes hacer tú? ¿Cuánto más puedes hacer tú? Porque esta mujer samaritana reconoció al Mesías y corrió anunciándolo. Esta mujer samaritana lo reconoció y dijo, wow, Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Y dejó de lado todo su pecado, toda su vergüenza, toda su condenación y se fue 100% a anunciar la verdad al resto. ¿Por qué? Porque si esto la había hecho libre a ella, también iba a ser libre a los demás. Ellos estaban esperando por el Salvador, estaban esperando por el Mesías. Y ella fue capaz de reconocer que el Mesías había llegado. ¿Se dan cuenta? Esta mujer se dio cuenta que el Mesías había llegado, corrió a anunciarlo a toda su gente. Y muchos fueron salvos por su boca de que ella anunció el Evangelio. Nos damos cuenta, entonces, que cuando somos libres de la culpa, cuando somos libres de esta condena, de este miedo, ya nada más importa. Entonces, ¿qué puede ser lo que nos detenga? Es muy potente porque muchas veces nos sentimos condenados, nos sentimos culpables y nos sentimos indignos de predicar el Evangelio, nos sentimos indignos de denunciar el mensaje, cuando en verdad se trata que a pesar de ti, a pesar de lo que tú has hecho o no has hecho, puedes hacerlo. Ya no es con miedo a la consecuencia, ya no es por miedo a, ¿no es cierto?, lo que pueda pasar. Por ahí alguien pone, es que son salvos por miedo al infierno. Jamás. A nadie le importa el infierno. Nadie está preocupado de eso tampoco. Es que entiende, no hay culpa, no hay condenación, no hay juicio, no hay cargo en mi contra, por lo tanto no tengo miedo a ninguna consecuencia de nada. Entendemos que para nosotros muerte es ganancia. Y antes, incluso cuando predicamos el Evangelio, ocupar el infierno, ¿no es cierto?, para condenación es un error. ¿Por qué? Porque el objetivo no es predicar a Cristo para anunciar, para que la gente por miedo lo elija, sino que reconozca que es el Señor y Salvador. Ahora, quiero que sigamos leyendo. Quiero que nos acordemos de Pedro. ¿No es cierto? Pedro en la barca. Vamos a ponerlo aquí. Pedro camina sobre el agua. Que aquí tengo mis apuntes. Y esto hay que buscar por partes. Ahí está. Está aquí en Mateo 14. Se va muy rápidamente a Mateo 14. Y vamos a leer esto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. O sea, Jesús los envió a hacer algo, a llegar a otro lugar. Les dio una instrucción Jesús y les dijo, deben hacer esto. Ellos fueron obedientes. Pero dice, cayó la noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Creo que esto nos puede pasar. Ahí se me está apagando la pantalla. Ahí está. Y dijo, Jesús respondió, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Pero veamos esto. Pedro se hundió
vemos que Pedro se hundió. Aún así, caminando en un milagro, Pedro caminando en lo que estaba haciendo, se dejó llevar por las circunstancias y se hundió. Y muchos dicen, ah, claro, Pedro, mira lo que le pasó. Mira a Pedro lo que le ocurrió. Mira a Pedro lo que le pasó. Ah, claro. Mira cómo Pedro entonces se hundió. Mira cómo Pedro entonces se equivocó. Pero fíjate, ¿cuál fue la exclamación de Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro habló inmediatamente a la hora de haberse hundido? ¿Y qué es lo que debes hablar tú en el momento de la dificultad? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué fue lo que salió de la boca de Pedro en el momento de la necesidad? Lo que salió fue, sálvame, Señor. Le reconoció como Señor inmediatamente. Dijo, tú eres mi Señor, sálvame. Sabía dónde estaba su socorro. Sabía quién podía ayudarle. Jesús le dijo, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Imagínate, aunque estés en el error, aunque hayas dudado en tu fe, Él estuvo ahí para ayudarle. Cuando subieron a la barca, el viento se detuvo y los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¡Wow! Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Ahora, ¿por qué es importante esta historia? Porque Jesús iba a pasar de largo. Jesús no iba a parar con ellos. Jesús les había dicho, ustedes vayan en la barca primero al otro lado, nos vemos allá. Entonces Jesús iba caminando hacia allá donde tenía que llegar. Pero por lo que pasó con Pedro, Jesús llegó y además calmó la tormenta y además los ayudó a llegar al otro lado. Es decir, si no hubiera sido por eso, yo creo que hubieran estado ahí peleando contra la corriente y la marea, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo más? Me encanta. Sigamos avanzando. Vamos a Romanos, ya que aquí me están diciendo que el cristianismo lo fundó el Imperio Romano. Vamos ahí entonces, ¿no es cierto? Ahí debe estar la información. Y quiero que vayamos a Romanos 8.1 y que nos mantengamos entendiendo esto. Que nos mantengamos aquí estudiando esto y entendamos. Ya no hay condenación para actuar en lo que tenemos que hacer. Hay un resultado. Hay un resultado a que tú ya no seas condenado. Hay un resultado y es que te permite, te suelta, te libera de esas cadenas que te ataban. Te libera completamente. Te lleva a otro nivel. Es algo completamente distinto. Una vez que tú decides ser libre y aceptar esto que Dios te ha regalado, es completamente libre y te permite actuar acorde ahora en lo que tienes que hacer. Como esa mujer de Sicar, de esa aldea de Samaria, esa mujer de Sicar que supo del Mesías y apenas le reconoció, anunció el evangelio. Ella había ido a hacer algo. Es decir, incluso lo que llevaba para hacer naturalmente, aparte de la culpa y la vergüenza y de ser juzgada por su pueblo, ella llevaba el agua para hacer algo. Y aún así eso quedó completamente de lado, sin importancia alguna. Porque fue libre y eso la llevó a actuar correctamente acorde a la verdad del evangelio. A anunciar y traer libertad al resto del mundo. Amén. Ese es el poder que tiene de ser libre de la culpa. Ese es el poder que tiene ser libres. Ese es el poder que tiene. Cambia vidas enteras, cambia aldeas enteras. Recordemos que ahí ella fue y habló con todo el mundo. Muchos vinieron y muchos creyeron. Muchos. No todos, pero muchos creyeron. No sé tú, pero para mí muchos sigue siendo mucho mejor que ninguno. Muchos siempre va a ser mejor que ninguno. Esta fue una mujer sin preparación, sin instituto bíblico, sin estudio en teología, sin 10 años de preparación de todo. ¿Y qué pasó? Mira el resultado que tuvo.
Mira lo que hizo, solamente porque entendió que la culpa y que esta presión que tenía no era importante al lado de lo que Cristo estaba haciendo. Una vez llega el Mesías a tu vida, lo demás pierde importancia. Por eso es que el llamado es, sígueme. No a mí, por supuesto, sino que al Mesías. Pero él dice, sígueme. Y pierde interés todo lo demás. Pierde importancia todo lo demás. Yo sé que hay muchas preguntas que están haciendo acá y podemos conversar de eso después del programa que termina a las 10:51. ¿Ya? Yo sé que están nerviosos, pero vamos por parte. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Vamos a Romanos 8:31. ¿Qué podríamos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Entonces, Dios está a favor tuyo. ¿Cuándo? Cuando has creído en Él. ¿Quién puede estar en tu contra? ¿Quién? ¿Quién se puede levantar en tu contra cuando Dios es el que está contigo? Él es el que te hizo libre, Él es el que te hizo inocente, Él es el que te hizo justo, Él es quien te redimió. Por lo tanto, y Él está de tu lado, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie. Veamos más lo que dice aún. Si Dios no se guardó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Estamos hablando de Romanos 8:33. Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Es decir, Dios mismo fue el que se entregó en amor para ponerte en relación correcta con Él. ¿Cómo entonces puedes tener miedo al juicio de parte de Dios si Dios mismo es el que te está llamando y diciendo con lazos de amor, acércate, y no al revés? Lo que pasa es que todos queremos un Dios de juicio. Queremos un Dios que sea juicio y que sea fuego y que caiga un rayo, ¿no es cierto? Y queremos ver estas cosas, ¿no es cierto? Queremos ver que Dios haga algo grande, que caiga un rayo, que caiga fuego. Contra la maldad. Pero si es por la maldad, debería partir primero contigo. Porque ninguno alcanzó la meta gloriosa. Ninguno cumplió la ley. Ninguno pudo. Nadie. Nadie pudo. Y cuando se encontraron con Jesús, más encima Jesús les dijo, no es solamente que no cometas adulterio, es que no la desees en tu corazón. Y ahí todos dijeron, estamos fritos. O sea, subió el nivel, cumplió la ley, cumplió con los profetas, subió el nivel y dijo, de ahora en adelante esta ley ya expiró. Y yo puedo entender que para algunos eso sea fuerte. Pero si no eres judío, por ejemplo, si no eres de nacionalidad judía, esa ley nunca fue para ti de todas maneras. Para nosotros, los gentiles, no tiene ninguna relevancia ni importancia en el sentido de nuestro vivir. Nosotros nacimos en la dispensación de la gracia y no en la ley. Amén. ¿Hay una ley que seguir ahora? Sí, por supuesto. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lleva a caminar en amor. 8:34 Romanos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que posicionarnos en nuestra realidad como creyente hoy en día. ¿No es cierto? Por alguna forma de decirlo, hemos cruzado Jordán. Estamos al otro lado. Estamos al otro lugar, el otro lado de la cruz. Amén. Estamos al otro lado de la cruz. Ya cruzamos el Jordán. Ya no podemos decir que estamos al otro lado esperando hacer cosas para obtener algo de parte de Dios cuando Dios cambió el sistema y nos dijo, es por gracia.
Dios lo estableció así, lo dice en Efesios 2, ¿no es cierto? Lo dice en Romanos, en el 3, en el 4, en el 8, en todas partes. Pero es algo que nos tiene clarísimo. Es algo que está establecido de una forma perfecta. Tenemos que aprender a disfrutarlo nosotros. Tenemos que atrevernos también a predicar el evangelio sin ese temor a lo que alguien te pueda decir. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nadie. Nadie. Nadie puede ponerse en nuestra contra. Nadie. Dice, somos bendecidos todo el tiempo y en todo tiempo Dios nos bendice grandemente. Así es, porque junto con Cristo nos dio todas las cosas. ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién nos condenará? Nadie. Nadie puede hacerlo. Pueden intentarlo, pero ¿qué poder tiene una mentira frente a la verdad? Ninguno. Ninguno. Nada. ¿Qué poder tiene la mentira frente a la verdad? No tiene poder. No tiene poder. No tiene poder alguno. Es más, cuando alguien te miente y tú ya sabes la verdad, te causa gracia incluso. Y dices, mira el ridículo, me está intentando engañar. Y no es así. Amén. Quiero que leamos Romanos 8:38 también. Avancemos. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero mira lo que dice acá, que está bien interesante. Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Wow. ¿Por qué tiene que establecer eso cuando no está hablando acerca de la muerte, de la vida, de los ángeles, de los demonios? Está hablando acerca de las potestades, de los poderes del infierno. Y entre medio de todo esto nos dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Porque así de fuerte es. Así de fuerte es. Así de importante es tu temor. Así de importante es tu preocupación. Así de importante es tu autocondenación. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a hablarles yo de la palabra de Dios si me van a juzgar? ¿Cómo voy a querer yo contarles acerca de esto si me van a pensar que, mira, van a decirme, pero tú no eras el que hacía esto, pero tú no eras el que hacía esto otro? Es que me van a decir. Me van a juzgar. ¿Cómo lo voy a hacer? Es una preocupación, es un temor. Es una preocupación, es un temor. Es algo de lo que no tenemos que aferrarnos. Yo ayer conversaba con alguien y nos reíamos mucho porque estábamos compartiendo y hablamos acerca de la basura, ¿no? Y decíamos, ¿por qué querría yo ir a la basura a buscar algo? ¿Y qué sacaría yo de la basura? Entonces hacíamos ese razonamiento lógico, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la basura? Basura. Y si yo voy a buscar cosas en la basura, ¿qué voy a encontrar? Basura. ¿Y por qué querría entonces yo ir a buscar cosas a la basura? Cuando tengo la verdad del Evangelio viviendo en mí, tengo al Todopoderoso viviendo en mí. Cristo Jesús viviendo en mí, sellado por el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13. ¿Por qué querría ir yo entonces a buscar a la basura, a ver si rescato algo de mi pasado, para ver cómo me hace sentir, cuando en verdad
basura es simplemente basura. Es algo que ya nosotros consideramos, ¿no es cierto?, inmundo, y que nos lleva lavando las manos después de tocarlo, porque está sucio. ¿Por qué querríamos ir ahí de nuevo entonces? Cuando fuimos hechos libres. Pero el tema está en el creer. ¿Por qué? Porque la palabra insiste una y otra vez. Al que cree, cualquiera que crea, el que crea, sea quien fuera que crea. La condición es tener fe. La condición es tener claro que es por fe. ¿Por qué es tan importante esa parte? Porque te quita de la conciencia de que tú tienes que hacer algo. Te quita la conciencia de que tú tienes que ir a hacerlo. Te quita la conciencia de que te quita de tu conciencia ese apalancamiento por miedo, ese me gusta, mira qué bueno ese Elis, muchas gracias. El perro que vuelve a su vómito. Es decir, cuando vuelves, incluso cuando quieres volver a hacer acciones para obtener algo de parte de Dios, eres como un perro que vuelve al vómito. Yo lo quería hacer de una forma más bonita, por el horario de almuerzo, ¿no es cierto? Estamos cerca entre el desayuno y el almuerzo. Espero que no haya estado comiendo, pero es cierto, la palabra lo describe así. Imagínate ahora, algo que fue cumplido, expirado y arrojado al olvido. ¿Por qué querrías cumplirlo aún? Si ya no sirve para nada. Yo hace poco estaba evaluando unos papeles bancarios y unas cosas que no sé hacer. No tengo idea cómo se hace, no conozco de eso, no entiendo. No es mi mundo, nunca me ha tocado hacerlo antes y como todo adulto, toca hacerlo alguna vez en la vida, me tocó ir a ver qué es lo que necesito. Y empecé a leer un artículo, ¿no es cierto? Y decía, necesitas este papel, y este documento. Yo lo empecé a ver muy bien y llegó al final y dice, y esto está en vigencia hasta el 2021. Y yo dije, no necesito nada de ahí entonces. Ninguna de esta información está actualizada, ninguna de esta información está al día. Nada de lo que aquí dice que necesito en verdad lo necesito, porque ya expiró. Imagínense que usted vaya al banco, ¿no es cierto?, con los papeles que no le sirven y le van a decir, ¿no es cierto? Le van a decir, ¿y para qué trajo eso? No, es que yo leí la página. ¿Qué decía en la página? Que hasta el 2021. ¿Por qué me los trajo ahora en 2024? Porque yo pensé que igual podían servir. No, ya no sirven. Ya no sirven. Y las acciones de la ley para obtener algo de parte de Dios ya no sirven. E incluso no servían completamente para su propósito. Simplemente eran algo momentáneo. Vamos a Hebreos 10 y leámoslo nuevamente. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban su pecado año a año, provocaban una conciencia de pecado el hecho de que tendrían que repetirlo siempre. Y nosotros no vivimos así. ¿Por qué querríamos nosotros vivir constantemente de sacrificio en sacrificio cuando Cristo ya pagó el precio una vez y para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué querríamos estar entonces también recordándonos el pecado constantemente? Y eso para mí fue algo que yo dije, tengo que hablarlo. ¿Por qué? Porque vi esta publicación, ¿no es cierto? Vi esto y dije, esa persona es famosa, tiene mucho alcance y está diciendo que para avivar nuestra relación con Dios tenemos que enfocarnos en el pecado. Está completamente equivocado. Completamente equivocado. Yo dije, no puede ser así. La conciencia de pecado ya fue quitada. Somos completamente libres. Libres completamente. Libres completamente.
Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Aquí, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, espera, y busquémoslo acá, dijo, y luego he venido a hacer tu voluntad. Y aquí viene algo que no a todos les gusta leer, pero leámoslo. Dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Es decir, cuando algo es anulado y otra cosa entra en vigencia, no puedes querer ir a cumplir con lo antiguo para obtener algo en lo nuevo, porque fue anulado y otra cosa está en vigencia. Te van a decir, caballero, está equivocado. Caballero, eso no sirve el día de hoy. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, los cuales nunca pueden quitar el pecado. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un sacrificio válido para siempre y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pues mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Qué poderosa verdad tenemos aquí. No hay nada que pueda pararse en nuestra contra. No hay nada que pueda establecerse contra nosotros. Una vez que hemos entendido que somos libres por el poder del Evangelio, no hay nada que pueda sacarnos de ahí. Al contrario, es solamente ruido. Y es súper interesante porque nos muestra algo, que fue una vez el pago, una vez y para siempre. Esto quiere decir que una vez y para siempre es para siempre. No hay que siempre, entonces, estar haciendo sacrificios nuevamente y buscando que cada vez que me equivoco, no sé cómo lo voy a hacer para recuperarme, no sé cómo lo voy a hacer para levantarme. Cuando me equivoco, no sé qué voy a hacer. No, tranquilo. Una vez y para siempre. Así de simple. Eso significa que una vez y para siempre es para siempre. Así de simple, así de sencillo. Entonces quiero dejarte con esto esta semana. Espero que se haya entendido muy bien. Estamos a punto de terminar. Ya voy a poder responder todas las preguntas que tienen ahí en TikTok. Pero una vez y para siempre es para siempre. Cada vez que te equivoques, recuerda que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Si Jesús en el pasado pagó el precio por todos los pecados a futuro, por todo el pecado del mundo, una vez y para siempre, no hay ningún pecado que tú puedas cometer que no haya estado cubierto porque el sacrificio ya fue hecho de antemano. Entonces deja de enfocarte en el pecado y tu error, sé libre de la culpa y enfócate de nuevo en lo que Él hizo por ti. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y cualquier otra cosa. Amén. Amén. Y se nos ha acabado el programa del día de hoy. Espero que haya sido una muy buena semana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Sabemos que viene fin de semana, nos congregamos, ¿no es cierto? Vaya a su iglesia local, sea cual sea. No solamente con nosotros, sino que sea cual sea, vaya, congréguese. Es bueno, es sano hacerlo. Y se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Nos volveremos a ver en la próxima, que puede ser de aquí a un mes, como puede ser de aquí hasta el otro lunes. ¿Sí? Así que, Chris, esto ha sido todo. Aquí termina Revolución Hoy.